vamos a hablar de una disciplina que realmente tiene mucho que ver con la contaminación lumínica, porque esta es muy difícil de hacer si hay contaminación lumínica. Normalmente la observación de cometas es algo que se hace en el campo, en lugares con muy poca contaminación lumínica, porque estos objetos se pueden considerar casi objetos de cielo profundo en cuanto a que no se pueden observar muy bien desde ciudad. Bien, y como ya es costumbre en la presentación, pues tenemos un tipo de gato y una imagen emblemática. En este caso, en la imagen de este mes, podemos ver una imagen bastante especial, que es la galaxia de Andrómeda y el cometa Ponsbrook, que es el cometa de ese mes. Que realmente vamos a pararnos un momento para apreciar la magnitud de esta imagen, porque es una locura. Realmente tenemos la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia, la única galaxia sin contar nubes de Magallanes, que se puede ver a simple vista, que es a 2,5 millones de años luz, y un cometa que por simple casualidad ha pasado por cerca de la galaxia, que pasa cerca de la Tierra cada 70 años y hemos tenido la suerte de poder capturarlo en una sola imagen. A mí me sorprende mucho, vaya, es muy buena la increíble, imagen. verdad. ¿Es Pero bueno, conocida? ¿Es conocida o no es una imagen? es una imagen del grupo Comet Watch de Michael Jagger, que es uno de los astrofotógrafos de ese grupo. Que, bueno, aquí el cometa en esa imagen no tiene mucha resolución, pero luego vamos a ir viéndolo a la cola que se ve en detalle porque cada vez se acerca más. Esta imagen es de mayo, de mayo, no, de marzo, de mitad de marzo. Bien, y vamos a ver ahora en el programa de hoy algo muy interesante a mi parecer, que es los cometas recientes y no tan recientes, porque el más antiguo de todos es de la época del Imperio Romano, más importante de todos los tiempos, y detallar qué tienen de importante cada uno de los cometas. Bien, vamos a empezar por el primero, que este lo conocemos todos, o la mayoría, que es el cometa Hale-Bopp, de nombre técnico CD 1995 o 1 Hale-Bopp. Ese cometa es el cometa más brillante de los últimos 60 años. Este cometa fue descubierto en el 95 y como acabo de decir fue espectacularmente brillante. 2 años después de su descubrimiento es cuando alcanzó su máximo brillo, alcanzando magnitud -3, que es más brillante que Júpiter. Incluso algunos medidores de brillo nos indicaron que llegó a magnitud -5, lo que es una severa locura para ser un cometa. Y además no es como algunos cometas brillantes que pasan cerca del Sol y es muy difícil observarlo, no. El Hale-Bopp está en constelaciones muy altas. Estuvo en Andrómeda bastante alto en el cielo y se pudo ver muy interesante. Además de que tiene esa doble cola tan característica, como hablamos en el primer capítulo, una es de iones y otra es de polvo. Y bueno, por mala suerte, ya difícilmente nadie lo podremos ver, porque su próximo paso es en el 4520, por lo que sea. Vaya. Nosotros tuvimos la suerte de verlo y Sí, fotografiarlo. de verdad, José Luis. La gente antigua de la agrupación lo vimos y lo fotografiamos en su día, sí, señor. Un espectáculo total. Sí, sí. Y además fue una pareja, el Hyakutake y el Hale-Bopp, que fueron casi no sé si en el mismo año o en 2 años seguidos. Tremendo, vamos. Esa época fue la apoteosis de los cometas. Yo siempre he tenido una duda de ese cometa. ¿Ese cometa se vio a simple vista desde ciudades con mucha contaminación? Yo iba al campo a verla. De ciudad a ciudad no, pero en cuanto te alejabas un poquito se veía a simple vista. Íbamos, recuerdo que carretera Moravita, por ahí nos alejamos 5 o 6 kilómetros y se veía perfectamente. Afuera, pero no había que escoger un cielo especialmente oscuro. Alejarse 4 kilómetros de Jerez, Moravita, por ahí, ¿vale? Que es donde íbamos antes a mirar. Eso que Moravita hay bastante contaminación. Sí, hoy en día sí, pero en aquella época había menos. No estaba no pasaba la ronda oeste por ahí. Exactamente. Y íbamos pero sí estaba en la cárcel y todo eso, ¿no? Era nuestro lugar de observación que va. No se llegaba a ver, está más lejos. Está para el sí. El caso es que a simple vista se veía perfectamente a simple vista, sí, señor. Lo recordamos, ¿verdad, Lito? Sí, perfecto. Vamos a bajarse y no hacía falta ni acomodar la visión a la oscuridad. Te bajabas del coche y ya veías la cola. Y esto es maravilloso, tío, porque siempre hay que esforzarse un poquito para ver el cielo nocturno, de dejar que el ojo se acostumbre. Pues era prácticamente bajarse del coche y ya ver algo de la cola. Ya cuando estabas con el ojo acomodado era espectacular. Pero vamos, aún así. Sí, me acuerdo, vamos, se me quedará grabado de siempre. ¿Y fue mucho más impresionante que el Neowise o tampoco hubo tanta diferencia? Mucho más. ¿Sí? Que el Neowise. El Neowise no llegó, que va, ni a la suela del zapato, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. El siguiente cometa, este ya sí es más antiguo,
es el cometa Cordia, que es un cometa que se observó a simple vista el mismo año que se descubrió, en el 1874. Es un cometa tipo solar, es decir, que pasa muy muy cerca del Sol, pero este se alejó un poquito, y por lo tanto tuvimos la oportunidad de observarlo. ¿Qué tuvo de peculiar? En este caso, lo que destacó de ese cometa es su cola, que vamos a ver también más cometas que tienen una cola espectacular. En ese caso, ese cometa se veía a simple vista también con magnitud aproximadamente 1, pero no es eso lo más espectacular, es que su cola abarcaba 60 grados en el cielo. Lo que es lo mismo, para que se vea más gráficamente, es un sexto de la bóveda celeste, que es una locura, vaya. Que bueno, es exactamente 120 veces más que la luna llena, lo que abarcaba la cola del cometa. Aunque bueno, ha habido también cometas más recientes con colas parecidas como el Hyakutake, que lo vamos a hablar ahora. Bien, el siguiente es el cometa de César, que es el cometa que comentaba antes, que era del Imperio Romano. Y fue un cometa que no se vio mucho tiempo a simple vista, porque tampoco alcanzó una magnitud muy, muy alta, pero se vio aproximadamente una semana en el año 44 a.C. Y los registros se han tomado, por ejemplo, en ese de aquí, que vemos como una piedra en el que tallaron el cometa. Y bueno, como no sé si sabréis, pero en la antigüedad los cometas se tomaban como referencia de un mal presagio. Es decir, cuando venía un cometa, la gente creía que iba a tener mala suerte o iba a pasar malos acontecimientos. En este caso, en esta época, hace un año o menos, Julio César lo habían ejecutado, por lo cual la gente creó que era la reencarnación de Julio César en el cielo que se quería vengar de ellos, trayéndole malos presagios, y por eso se nombra así como cometa de César. Tuvo magnitud aproximadamente 1 o 2, no fue excesivamente brillante, pero tuvo esa connotación que lo hizo especial. El siguiente es el gran cometa de 1882, que fue un cometa visible, en ese caso no para el hemisferio norte, que realmente algunos cometas se ven para los dos hemisferios, algunos para el norte solamente y algunos para el sur solamente, como por ejemplo un caso del hemisferio sur hace poco relativamente fue el cometa McNaught, que fue un cometa que se vio muy bien en Australia, pero aquí fue muy difícil verlo. Bien, y hablando un poco más de ese cometa, fue un cometa que alcanzó bastante brillo, en ese caso magnitud -2, aproximadamente como Júpiter ahora mismo. Y bueno, fue descubierto a inicios de ese año y se descubrió desde el Cabo de Buena Esperanza, desde Sudáfrica, que es muy interesante. Y eso, lo que sacó ese cometa es su magnitud, que fue -2, incluso todavía siendo menos brillante que el Halo, para que veamos en perspectiva lo espectacular que ha sido el Halo en el tiempo. Bueno, el siguiente cometa es el 19P Borrelly, que es el primer cometa periódico de la lista. Hay más, pero ese cometa no destaca por su brillo, tampoco destaca por su cola. Vamos a decir ahora por qué destaca. Fue descubierto en el año 1904, o sea, no hace tanto que se descubrió porque realmente no es un cometa súper brillante, porque no alcanza más de magnitud 6 normalmente. Y su último paso ha sido hace relativamente poco, en 2022, visitó la Tierra, aunque fue magnitud 9 y no se pudo ver muy bien. Pero el próximo paso, que es en 2028, tendrá magnitud 5. Entonces ya tenemos para 2028 un cometa planificado que va a estar relativamente bien de magnitud y lo miran en el Stellarium y sí va a estar a buena altura de observación. Pero todavía no he dicho la peculiaridad porque el brillo no es, la cola no es, y es que este cometa ha sido visitado por una nave. ¿Qué nave? Esa de aquí, la misión Deep Space, que es pues, una nave eso que se dedicó a observar ese cometa y lo orbitó durante mucho tiempo y vemos imágenes como la anterior que podemos ver ahí de alta resolución. Bien, la siguiente que vamos a ver es esta, el cometa Diablo, que también lo conocemos más como el 12P Pons-Brooks, que es el que tenemos actualmente, para que veamos que tenemos la suerte de presenciar uno de los cometas más importantes de todos los tiempos. Realmente, como he dicho ahora, está en boca de todos porque es el cometa del mes de abril. En ese mes, que luego lo contaré, alcanza su perihelio y su momento más brillante de brillo. Y un evento que ya hemos hablado anteriormente, pero ahora que vamos a hablar más en detalle cómo se puede ver. Bien, hablando un poco de por qué lo llaman cometa diablo, es porque realmente su cola se asemejan a dos cuernos de un diablo y por lo tanto se le llama así. Tiene un periodo de 71 años, parecido al Halley, o sea, pasa como mucho 2 veces en la vida, y su próximo paso será en el 2095. Y como he dicho, hablaremos un poco más de él después porque tiene más peculiaridades interesantes además de las que he comentado. El siguiente cometa es el cometa West, un cometa muy muy grande que se acercó bastante a la Tierra también, que fue descubierto por Richard West en el 1995, un estadounidense, y lo que tuvo de peculiaridad es que también alcanzó una magnitud muy grande. Con magnitud muy grande. Lo que también es muy interesante es esa cola que parece que se va desmembrando y se ve muy muy bien.
que le pasó también al McNaught en 2006, que no lo he incluido, pero también fue un cometa muy interesante. Sí, con la cola de abanico, Sí. fue el McNaught. Sí. El siguiente, como antes hemos comentado, el Hyakutake, que es como el doblete, el paquete doble de cometas que tuvimos en esa época, que realmente de los dos, este pasó un poco más desapercibido porque no fue tan brillante. Bueno, pasó en la Tierra eso, un año antes del Hale-Bopp, en el 1996. Tuvo una magnitud aproximadamente 3, 2, incluso algunos registros, bastante menos que el Hale-Bopp, pero realmente no destacó por eso, sino por su gran cola que abarcó 60 grados en el cielo. Lo que he dicho antes, un sexto de la bóveda celeste, lo que es una locura. Personalmente, este es mi cometa favorito, aunque no lo he visto, pero es muy, muy interesante. Me he leído muchos informes sobre él y registros, porque es... No sé si se podrá ver, pero tengo una foto de fotografía química hecha por Luis María del Yakutake. No sé si se lo estaréis viendo. No, porque estamos viendo la presentación. Ahora cuando acabe la Claro. presentación las pones tú Ahora lo pongo. y te dejo Sí. compartir. Yo también tengo buenos recuerdos del Hyakutake, sí. aunque no fue tan gordo No fue como tan Hale, brillante como el Hale-Bopp, pero fue mucho más grande. pero la cola era impresionante. Es que en un cielo oscurito necesitaba más cielo oscuro, pero cuando se hacía la oscuridad era asombroso la longitud de la cola. Que ha habido pocos como este, ¿eh? Muy pocos, muy pocos. Bien, el siguiente que vamos a comentar es el cometa más impresionante del siglo XX, que es el cometa Ikeya-Seki, que he oído muchas cosas sobre él y que fue un cometa que es una locura. De hecho, leí un testimonio, cuando estaba investigando para hacer la presentación, de un hombre que miró por la ventana y se creyó que era el fin del mundo porque era espectacular ese cometa. O sea, llegó a magnitud -5, según muchos registros, y no había fotografías de tanta calidad en ese momento, pero bueno, hablando un poco sobre él y por qué fue tan brillante, es porque pasó a 400.000 kilómetros del Sol sin desintegrarse, lo que eso ya indicó que iba a ser muy, muy brillante. Si le sumas a eso que pasó muy cerca de la Tierra, pues tenemos eso. Un cometa con la cola del Hyakutake y con el brillo del Hale-Bopp. Es como el cometa soñado, realmente. Y bueno, este es el mejor cometa del siglo XX. El siguiente no tiene mucho que ver en cuanto a observación, pero es un cometa que le pasó un evento catastrófico bueno, hablando un poco de su historia, fue un cometa que orbitaba el Sol cada bastante tiempo, pero pasó muy cerca de Júpiter. Y como lo que le suele pasar a todos los objetos que pasan muy cerca de Júpiter, acaban capturados gravitacionalmente por el gigante. Esto pasó aproximadamente en los años 60 cuando fue capturado y entró en órbita alrededor de Júpiter. Como no se consiguió estabilizar en una órbita como un satélite normal de Júpiter, en el 1989 chocó contra el planeta gaseoso, dejando una mancha muy grande que se pudo ver desde la Tierra, aunque justo el momento del impacto no se pudo captar porque pilló esa parte del planeta por la parte trasera. Pero cuando el planeta dio su rotación habitual, vimos que dejó una mancha espectacular. Y por eso el cometa Shoemaker-Levy, aquí podemos ver una imagen en infrarrojo del impacto, es muy interesante por eso, porque se desvaneció contra la atmósfera de Júpiter. Y ahora el Neowise, que es como el cometa más conocido, porque es como el cometa más brillante que hemos tenido recientemente. Aunque parece que va a ser eclipsado por uno que va a venir este año, que luego hablaremos un poco más de él. Bien, ¿qué tiene de interesante? Este es el cometa más fotografiado de la historia, que no es el más brillante, pero es como en 2020, que no hace tanto, ya casi todo el mundo tenemos accesibilidad a una cámara fotográfica o en su defecto a la de nuestro móvil, que ya puede capturar cometas, ¿no? Por ejemplo, en Halo, que no sé si existían móviles, no sé si existían, pero no para capturar, con la sensibilidad de cámara para capturar un cometa. Y tuvo magnitud 0,9, que fue bastante interesante, y lo mejor de todo fue que tenía una doble cola, también como el Halo, aunque no tan espectacular, una de iones y otra de gas, y fue muy bonito, y además fue como una sorpresa para el 2020, que estaba siendo turbulento. En marzo por ahí se descubrió y se predijo la magnitud esa para julio, que realmente, si lo queríamos observar, en ese momento, no se podía salir de la provincia, entonces buscar cielo oscuro para verlo era difícil cuanto menos. Y se vio en la primera parte de julio por el amanecer, y cuando ya pasó más tiempo, en los inicios de agosto, se vio por el atardecer.
Y por último, no nos podríamos faltar de hablar del cometa Halley, que es el cometa más famoso que todos conocemos. Realmente no es ni el más brillante, ni tampoco es uno que, o sea, destaque mucho en cuanto a brillo, pero lo que tiene es que nunca nos falla. Siempre va a tener una magnitud aproximadamente de 1 o 0, y siempre sabemos que ese cometa no nos va a fallar, porque los otros cometas pueden venir, pueden no venir, o sea, sí van a venir seguro, pero no tenemos la certeza de que vaya a venir un cometa, pero este sí tenemos con certeza que cada 76 años lo vamos a tener. La última vez que pasó cerca de la Tierra fue en el 1986, hace poco, el 9 de diciembre de 2023, fue su afelio, que es el punto más lejano de su órbita, lo que significa que va a tardar mucho en volver, pero también significa que ahora mismo solamente se va acercando y aumentar en magnitud hasta que llegue el 2061 y lo podamos ver. Los que tengamos la suerte de verlo. Yo ya lo vi Sí. y... Yo me acuerdo del Halley. Sí. Lo vi en la constelación de Eridano, unos binoculares. Y se veía bien. Yo con un mini telescopio de Pero juguete casi. no era tan espectacular. No, pero No, bueno, no. tan espectacular El como lo hace paso ahora. del 86 no fue muy espectacular, ¿no? De hecho, yo esperaba más porque por Sí, aquel bueno, tiempo estaba iniciándome en la astronomía y yo, Halley, famoso, el cometa, y cuando lo veo digo, vaya... Después me esperaban sorpresas como los que hemos comentado por Schumacher-Levy, los dos, he visto cantidad, pero por ser el primero le tengo el cariño, pero Hombre, la claro. decepción de verlo, porque era Bueno, un puntito. Bueno, y los medios que teníamos entonces no son los de Ya, ahora, claro. Lito. Yo tenía nada, algo... Bueno, y la ilusión de que nos quedan solamente 40 años para que vuelva aproximadamente, ¿no? Lo vamos a pillar seguro, lo Hombre. vamos a pillar seguro. Bueno, Sí, pero dentro de 40 años, por mucho telescopio que venga, no vas a ver nada. Vamos. Unas cataratas, todo. Antes de preparar la vista del Halley hay que preparar el tirachinas, ¿no? Por supuesto. Hombre, por este ritmo no veremos ni cometa, ¿eh? Lo veremos, pero cuando esté a punto de impactar con la Tierra. Entonces, ahí es cuando va a ser interesante. veremos el meteorito caer. A ver, lo más espectacular fue el paso de 1905. Ese ya no lo llegamos a ver. ¿Ya? Aunque yo he hablado con gente que tuvieron padres en aquella época y fue muy espectacular, ¿no? Se veía como un plato como una bola muy grande, ¿no? Muy bien. Bueno, pues alguna cosita más, Jesús. Sí, y vamos a hablar un poco más de eso, del Halley, que no fue tan destacado ese paso porque luego vinieron los Hyakutake y el Hale-Bopp que lo ocultaron, y sobre el paso de ese, de 1910, que fue una locura porque llegó a magnitud -2, o sea que Claro. fue bastante brillante. Bien, Bien, se y ahora vamos a ver sumergió la cola en la Tierra. ¿Perdón? La cola, parte de la Tierra se sumergió en la cola. Parte del cometa. De hecho, Sí, todos los había años. un mito de que la cola del cometa Halley no sabíamos cómo iba a reaccionar y la gente creía que estaba hecha de cianuro y se iba a extinguir la humanidad. Eso. Subían a las montañas con máscaras de gas. Sí, esos artículos los he leído, sí. Bien, y vamos a ver algunas imágenes curiosas del Ponsbrook, que es el cometa del mes. Bueno, realmente algunas son curiosas, algunas son muy detalladas, pero vamos a verlas. Esa es la primera, que es una composición que he sacado también del grupo Comet Watch, en el que podemos ver el cometa posicionándose por el horizonte. Junto a la derecha tenemos la galaxia del triángulo. A la parte izquierda de la imagen una estrella muy brillante que es Júpiter. Abajo a la derecha tenemos una aurora boreal y arriba a la izquierda vemos entrando en el cuadro de la imagen en las Pléyades, que es una imagen muy espectacular, la verdad. Y enhorabuena quien la tomó porque es muy, muy bonita con la montaña de fondo también. Pues yo, ahora que has puesto esa imagen, quiero aprovechar, hago ahí una cuña. La semana que viene, que creo que hay un par de días que con un poco de suerte no va a haber nubes después del mes que llevamos, voy a intentar hacer una observación aquí en el puerto que les tengo prometido en mi instituto. Y mi idea era intentar ver, el cuadro va a ser muy parecido a ese. Va a estar la luna en segundo día de lunación, van a estar las Pléyades, Júpiter y el Pons Brooks. Lo que pasa es que el Pons Brooks va a estar muy bajísimo, va a estar unos 10, 12 grados y va a estar muy complicado, pero a ver si nos vamos a la playa o algo así y lo podemos intentar a ver qué tal queda. Sí. En la playa es un buen lugar para verlo, la verdad. Así con suerte. Bien, esa es la segunda imagen. Que aquí ya se ve más la estructura del cometa y vemos lo espectacular que es realmente. Vemos los dos cuernos diferenciados en la cola y vemos que la cola tiene forma. O sea,
la forma que se va creando, vemos que hay una parte que es menos prominente y vemos que la estructura de la cola y es impresionante. Y también su color verde del núcleo, que es muy, muy increíble, la verdad. Y aquí vemos un montaje de la cola del Ponsrux en 6 días distintos. Esos son solo 6 días seguidos, o sea, no hay días de diferencia. Y vemos la gran variabilidad que tiene la cola, porque realmente ese cometa es muy turbulento, que no lo hemos contado, pero ese cometa, cuando estaba viniendo al de camino a la Tierra, en agosto, tuvo un estallido de brillo de magnitud 17 a magnitud 11, de un día para otro. Pasó a tener muchas magnitudes más y ha tenido 7 más antes de llegar a la Tierra. Ahora, por desgracia, no va a tener ninguno ya. Estaría bien que pasara de magnitud 4, no sea magnitud -1, pero no va a pasar. Y bueno, esta es la imagen más espectacular de todas, la verdad. Vemos la cola, el polvo de la cola muy, muy detallado, con estrellas de fondo, y la verdad es que ese cometa, si algo nos puede ofrecer es la calidad de la cola y la variabilidad que tiene día a día. Y ahora, como todos los meses, no fallamos, vamos a hablar de los cometas del mes, un poco de dónde se encuentran y la previsión de brillo. He incluido muchos, pero realmente el único que merece la pena por magnitud es el Ponsrux. Los demás rozan magnitud 12, 11, 10 y es difícil observarlo. De menos a más, vamos con el próximo Neowise, o incluso puede aspirar a más, veremos, que es el C2023 A3 Sunshine Atlas, que ahora mismo se ve eso como un puntito en medio de las estrellas, con magnitud 12 ya, que realmente para ser un cometa que va a venir en octubre, tener magnitud 12 ya, que realmente pensemos que hay cometas que su máximo brillo es 12 e incluso menos, o sea que vaya a venir y su máximo brillo vaya a ser en octubre y que ya en abril tenga magnitud 12 es muy... que significa que va a ser un cometa bastante grande. Podemos ver también aquí su posición en el sistema solar, que se ve que viene desde arriba y vemos que todavía está muy lejos de la Tierra y que cuando se acerca a la Tierra ahí sí que va a ser un espectáculo porque se espera magnitud -1. Esperemos que ahí se cumpla porque un cometa así viene cada mucho tiempo y hemos tenido la suerte de conectar 2 en apenas 5 años. O sea que es algo increíble. Realmente en el siglo XXI hemos tenido el McNaught en 2006, el ISON en 2013 que no llegó a nada, el Neowise y si tenemos suerte vamos a tener este también. Y ya había cometas secundarios como por ejemplo el Leonard o el Ponsrux, o también hemos tenido el Swan en 2020. Muchos cometas así magnitud 5 que eran interesantes de observar. Bien, y esta es su curva de luz. Por ahora y por suerte, aunque algunos cometas, por ejemplo, se siempre con la curva de luz, todas magnitudes, todas las observaciones 2 magnitudes menos, y al final acaba siendo una decepción. Por ahora, el cometa, todas las observaciones que vemos, es muy positivamente, que se cumple su experiencia de brillo y algunas incluso están por encima. Y hay un espacio en la curva de luz que veis que no hay observaciones, eso es porque el cometa pasó cerca del Sol y era imposible observarlo. Y vemos que aspira a magnitud -1,5. Esperemos que se cumpla y no haya una caída de brillo fuerte. Y ojalá y sí sea así y tengamos un cometa muy espectacular para finales de 2024. El siguiente cometa es el 62P Sunshine, que venimos hablando de él desde el primer programa, porque es un cometa que su momento álgido de brillo fue el día de Navidad, el 24 de diciembre. Entonces, ya desde entonces ha ido bajando en brillo, bajando en brillo, bajando en brillo, hasta que actualmente tiene una magnitud aproximadamente de 11,5, y cada día que más tarde lo observemos respecto a hoy va a seguir bajando, hasta que a finales de abril va a ser magnitud 13,5 y ya no lo vamos a poder observar. Ya no voy a molestar más con este cometa porque ya 4 programas y cada vez menos magnitud, entonces ya lo vamos a perder. Viendo aquí un poco su posición en el sistema solar, vemos que se va alejando ya de la Tierra y su curva de brillo es que es una locura. Es que tenemos observaciones dispares del mismo día que indican magnitud 14 y magnitud 9 a la vez. Dos observadores observando el cometa a la vez, y esa es la gran disparidad que tiene. Y por eso actualmente no sabemos qué magnitud exacta puede tener, pero puede estar entre 13 y 11,5 aproximadamente. No va a ser más y no va a ser menos, pero los cometas periódicos tienen eso, que la mayoría de las veces las observaciones son muy dispares. El siguiente es el 144P Kushida, que es el cometa que se parecía mucho al anterior, pero en cambio su momento álgido de brillo de este era en enero, era un mes después, por lo cual, y haciendo una regla de 3, sabemos que este no ha bajado tanto de brillo como el anterior, porque aproximadamente su predicción de brillo era la misma, aproximadamente 9, 10,
y actualmente lo tenemos en magnitud 11 y lo tenemos en esa posición del sistema solar, alejándose ya de la Tierra hasta que lo perdamos a final del mes de abril ya con magnitud 13. Esta es su curva de brillo, que tuvo una subida de brillo cuando se acercó al Sol, pero sigue siendo muy dispar las observaciones, desde magnitud 14 hasta magnitud 9. 6 magnitudes de diferencia por observadores del mismo día. Entonces, no tenemos muy seguro cuánta magnitud puede tener, pero está entre eso. Siguiendo, este ya es más interesante porque fue noticia en el programa anterior, es el cometa 13P Olbers, el cometa que este verano esperemos que nos dé un buen espectáculo visual, porque se espera que antes esperábamos magnitud 7,5, pero al final, con el cambio de perspectiva, parece que va a tener magnitud 4,5 y va a estar bastante alto en el cielo. Esperemos que se cumpla. Sabemos lo que pasa con los cometas periódicos, que tienen cambios bruscos de brillo, entonces puede bajar, puede subir, pero si se cumple estaría muy bien. Con magnitud 4,5, como siempre, se agradece tener un cometa bueno en verano para observar con el buen tiempo y que se puede salir más tiempo, las noches son más largas, y ojalá y sea así, se cumpla, que se conoce también como el gemelo del Ponsonby, porque tiene más o menos el mismo periodo, 72 años si no me equivoco, y es eso, que son cometas muy parecidos. Y bueno, ahí lo vemos que se va acercando hasta que en julio, que es su momento máximo de brillo, lo vamos a tener ahí magnitud 4,5. Y ahí vemos su curva de brillo, con eso, magnitud que se espera con, bueno, en verdad 3, pero 3 no se considera porque es como el Nishimura que está con el Sol, ¿no? Pero aproximadamente 4, algo así. Y va a estar bien, las observaciones por ahora se cumplen, un poco por debajo de las expectativas, pero bueno, esperemos que sea así y la predicción se cumple con magnitud 4. Y por último, el del mes, el Ponsonby, que es el realmente recomendado de observarlo, que es el que tiene la cola esa que he mencionado antes, que se mueve tanto de día a día. Y ahí podemos ver su posición en el sistema solar, que se va acercando más. Y realmente su máximo momento de observación es el día 12 de abril, pero tiene un evento muy curioso que ya lo he mencionado aquí, pero vamos a ver un poco cómo se vería, porque es el gran evento junto con el eclipse de América del Norte, que va a haber un eclipse total de Sol en América del Norte. Entonces, la luna va a cubrir el Sol entero. ¿Y qué va a pasar? Pues, como no va a haber, se va a convertir de noche por 3 minutos y medio que dura la totalidad, o 2,5, algo así. Pues como el cometa está tan cerca del Sol con magnitud 4, cuando eso pase vamos a ver el cometa al lado del Sol. Y es ese un evento que, bueno, no tenemos la suerte que sea aquí en España y sea en América, pero bueno, estaría bien que en unos años, con el de 2026, venga un cometa así, ¿no? Y lo podamos ver. No pasa nada, te becamos y te llevamos a la zona de totalidad, ¿eh? Y nos hace esa foto, ¿eh? Pero si la foto no venga, si no hay beca, ¿eh? Y bueno, esa es su curva de brillo, como mencionaba antes, tiene escalonazos de brillo muy grandes, como tipo de magnitud 17 a 11, y ha tenido más, no tan grandes, pero actualmente es el cometa más observado. Como podemos ver, la cantidad de puntos que hay en la gráfica con respecto al anterior es una locura. Por eso, porque está siendo el más observado, y se espera magnitud 4,42 ese día 12 de abril, que es su máximo. Pues muy bien, Jesús. Y esta es su posición en el cielo con respecto a día tras día, que lo vemos que cada vez va bajando más. Está la constelación de Andrómeda y el triángulo. Y bueno, eso ha sido todo.